Y vamos a cambiar de tema. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, descartó la apertura de fronteras terrestres para el 1 de mayo, una respuesta que se contradice a la que compartió en redes sociales el ministro del Interior de Argentina, el ministro del Interior de Argentina. Hasta ahí llegamos. María Luisa Carrió nos va a contar todos los detalles, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, Mati, buenas tardes. Hay un poco de enredo en todo esto. Todo partió ayer a las 6 de la tarde a través de Twitter. Sí, un tuit del ministro de Salud argentino. El ministro de Interior de Argentina y de la Embajada de Argentina en Chile, quien compartió esta información que ellos daban por carácter oficial. De hecho, subían un comunicado que tenía el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también se citaba al Ministerio de Salud, donde se aseguraba que tras intensas conversaciones con autoridades de nuestro país, finalmente se iban a abrir todas las fronteras terrestres a lo largo de Chile que estaban colindando con Argentina. De allí partió toda esta polémica, se había dado por información oficial. De hecho, la Embajada de Argentina en Chile sube esta declaración, sube también el comunicado con el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y de hecho se despliegan en este comunicado cuáles van a ser las condiciones, como por ejemplo un PCR aleatorio a las personas que quieran ingresar, homologación voluntaria de las vacunas y un registro de las personas también que quieran ingresar o cruzar la frontera. Hasta allí estaba todo bien, pero esta mañana, en conversación con CNN Chile en la mañana, con Fresa y con Seba, el subsecretario de Salud Pública dice que no hay información oficial, dejando todo medio inconcluso, confundiendo a los gremios del turismo que ya daban por hecho esta información, también a cientos de familias de chilenos que quieren reencontrarse con algunas familias argentinas que estaban muy cerca de la frontera, que incluso llevan 2 años sin poder verse. Entonces hay un poco de confusión. Primero escuchemos la declaración del subsecretario de Salud Pública que dio esta mañana acá en CNN Chile. Creo que es importante clarificar, porque mencionaban un aspecto de apertura de fronteras con una fecha determinada. No ha existido ninguna información oficial por parte del Ministerio de Salud y otros organismos relacionados con las decisiones de apertura de fronteras. Eso será informado oportunamente a la ciudadanía y en ese momento se aclarará cuáles son los puntos de frontera que se van a abrir, en qué tiempos, y también cómo las medidas sanitarias van a ir adaptándose a las necesidades de la situación epidemiológica que sean proporcionales a los riesgos que implica para el país una apertura o un cierre de las fronteras. Dice Matilde entonces que no hay información oficial, pero lo cierto es que hay autoridades argentinas e incluso chilenas que están transmitiendo esta información. Por ejemplo, la Seremia de Salud de Los Lagos retuiteó información de un diario local también, dando a entender que era verídico. Bueno, seguramente se filtró, que no hay información oficial para ahora, pero probablemente lo iban a anunciar, porque nosotros hablamos también durante esta semana con el subsecretario Cristóbal Cuadrado, y dijo que se venían anuncios para el tema de las fronteras. Quizás se le filtró la información, lo que sí sabemos que es totalmente oficial. De hecho, tuvimos contacto con el Ministerio del Interior argentino, es que a través de un Twitter, lo leo de hecho textual para que no haya errores, me comuniqué con mi par chilena, es decir, la ministra Isquia Siches, y me confirmó que a partir del 1 de mayo vuelven a abrir todos los pasos terrestres que unen Argentina y Chile. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este es un tuit oficial del ministro del Interior de Argentina. Nos comunicamos con el ministerio y dicen que esto es totalmente verídico, que ambos conversaron, que quedaron en contacto luego de la visita del presidente Boric a Argentina, y que esta conversación fue así y que ella fue la que le confirmó entonces que los pasos fronterizos se abrían. Acordamos también, agrega el ministro, mantener una reunión por Zoom el lunes próximo, es decir, este lunes, para seguir trabajando en una agenda común. No solo sobre los temas terrestres, nos decían desde Argentina, sino también otros temas que pudieran interesar a ambas carteras. Pero lo que sí hacen es confirmar que la información que entrega el ministro del Interior de Argentina es verídica y que ellos recibieron de autoridades chilenas la confirmación de que las fronteras se abren el 1 de mayo. Y de hecho, en este mismo tuit que publica ayer a las 5:17 para ser exacto, vuelve también a publicar este comunicado con logo oficial del gobierno, el logo en la izquierda del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se cita también al Ministerio de Salud. Lo vuelve a publicar allí el ministro del Interior de Argentina, lo que abre entonces toda una polémica, si es que efectivamente es así, que lo filtró, cómo se filtró, es correcto, no es correcto. Se genera toda esta incertidumbre que también reclaman los gremios del turismo, que eran los
los más interesados en que esto suceda. Consultamos también a otras autoridades al respecto antes de que se supiera que esto no era información oficial. Escuchemos parte de esos testimonios. Por supuesto, yo creo que todas las libertades son bienvenidas, sobre todo después de 2 años de pandemia. Pero siempre tiene que ir acompañado todo proceso con un proceso de mitigación. Esta apertura de fronteras con mayor testeo en las fronteras también, y sobre todo también estar alerta que pueden aparecer nuevas variantes. Claro, esa declaración la daba antes de que se supiera que no era información oficial, antes que incluso entrevistáramos al subsecretario de Salud Pública, pero lo cierto es que hay varias partes interesadas en esto, sobre todo familias en el sur del país que estaban divididas por la frontera terrestre, que les salía muy caro viajar en avión y que no se han visto. Particularmente, por ejemplo, pudimos conversar con el alcalde de Osorno, que decía que hay muchas familias que tienen familiares al otro lado de la cordillera, en Bariloche, que se sentían un poco discriminados porque viajar en avión era muy caro y ellos estaban esperando que se abriera el paso Cardenal Zamoré para poder cruzar hacia el otro lado y tener más contacto con sus familiares. De hecho, nos decía que varias familias habían llegado hasta el municipio a que él hiciera presión ante las autoridades para poder abrir el paso fronterizo, también el comercio, porque es muy activo allí entre Osorno, en la región de los lagos, y Bariloche, y que también ellos habían conversado con el alcalde para que él pudiera hacer gestiones. Estaba feliz esta mañana porque la información parecía confirmada y nos comentaba también esto de la reunión que se podía dar entre los familiares que estaban a este lado y al otro lado de la cordillera. Escuchemos. Creo que esto permite que estos dos territorios, tanto Osorno como Bariloche, podamos reactivar nuestra economía local, y esto viene a fortalecer justamente al ámbito gastronómico, hotelero, y creo que ha sido una decisión muy importante. Habían muchas familias que se habían acercado acá al municipio de Osorno a pedir ayuda para poder viajar a Argentina, porque hacía prácticamente 2 años que no tenían conexión con sus familiares. Eso es lo que te comentaba, Matilde, que hay familias que no han podido viajar a Argentina porque viajar en avión es muy caro, entonces ellos lo hacían por tierra, por la ruta I-225 que unía hasta Bariloche, y no se han podido ver, entonces ellos... Bueno, es lo que más ha subido, los pasajes, el transporte aéreo. Sí. Dentro de toda la lista de cosas que vimos hoy día del IPC, el primero era ese, transporte aéreo. Ahora, yo creo que es una cosa de tiempo que lo van a dar a conocer. Solamente, claro, la información no era oficialmente entregada por el gobierno de Chile ahora. El martes hay... reporte, balance presencial del Ministerio de Salud, así que nos imaginamos que ahí entonces se pueden resolver todas las dudas. Esperamos, porque hasta ahora no hemos tenido confirmación oficial, no hemos contactado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio del Interior, y con ninguno de los 3 ministerios hemos logrado confirmar en ON que esta información es correcta y que fueron ellos o algunos de estos 3 ministerios los que envió este comunicado oficial con logo del gobierno a las autoridades argentinas. Ahora, de ser correcta esta información y en las condiciones en que se informa en Argentina, tampoco, Matilde, deja contento a los gremios del turismo. ¿Por qué? Porque ellos piden que no haya homologación de las vacunas, y además en este comunicado, de ser cierto, dice que es voluntario. Entonces ellos dicen que podría generar la confusión de que alguien no homologue sus vacunas, llegue a Chile y no pueda acceder a un hotel, no pueda entrar a un restaurante, porque ahí se tendría que pedir el pase de movilidad y no tendrían homologadas las vacunas. Tampoco están de acuerdo con que se tome este PCR o este antígeno aleatorio en los pasos. Entonces, de ser correcta esta información, tampoco deja muy conforme a los gremios del turismo, que dicen que aún no logran recuperar 150.000 empleos, en su mayoría de mujeres. Escuchemos los testimonios. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que por favor aclare las condiciones. Nosotros nos merecemos por lo menos reglas claras para poder funcionar. La apertura de fronteras terrestres bajo las mismas condiciones que se han planteado, de exigencia de homologación de vacunas o exigencia de PCR, es una medida que no va a tener ningún impacto en la recuperación del turismo receptivo, los empleos asociados del turismo y para poder levantar a las pymes de nuestro país. Mira, lo primero es decir que la descoordinación que tenemos al recibir las informaciones es una complejidad muy importante, porque los operadores internacionales requieren confirmaciones certeras. Si se confirma la apertura de fronteras, es una medida absolutamente insuficiente para la industria del turismo. Así también lo es las medidas económicas anunciadas en el día de ayer por el gobierno. La industria del turismo requiere 2 cosas. En principio, una, eliminar
todo lo que es la homologación de vacuna que se solicita y el PCR de entrada, y necesita tener claridad en un plan de gobierno dirigido a la industria del turismo. Claro, ellos también se sintieron olvidados con el plan que dio a conocer ayer el presidente, y además piden claridad ahora porque no saben si es que es efectivo entonces que se abren las fronteras el 1 de mayo. Dicen que la gente agenda con tiempo, entonces necesitan tiempo precisamente para poder reactivarse. Ahora, de ser concreto, ellos dicen que es medio tenue lo que se pide y que ellos tenían otras exigencias, como ella mencionaba y como lo mencionábamos anteriormente, que piden que no se homologuen las vacunas, que tampoco se haga este PCR aleatorio. Habrá que esperar entonces que las autoridades se pronuncien para ver si es que es efectivo lo que se ha dado a conocer desde Argentina. Ellos mantienen su versión. Ellos dicen que las autoridades chilenas fueron las que les informaron que las fronteras se abren el 1 de mayo y habrá que esperar la confirmación entonces de nuestras autoridades. Quedamos a la espera entonces.